¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos de nuevo por aquí. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo podcast de Empresas Efectivas. Bienvenidos al episodio Manteniendo el Impulso. Una vez que un consejo de administración ha dominado sus dinámicas internas, ha resuelto la gestión de información y la alineación con el director, el siguiente reto es mantener ese impulso directivo. De eso hablaremos hoy. ¡Comenzamos! Y es un tema apasionante, porque, mantener ese impulso es donde la mayoría de las empresas se tropiezan. Totalmente. Y para arrancar con nuestra inmersión en las fuentes de hoy, fíjate que me gustaría plantear una imagen que es muy común en el mundo corporativo. Imagina una corporación con una estructura que sobre el papel pues es absolutamente perfecta. Ajá, de esas que presumen en sus reportes anuales. Exacto, tienen 10 comités distintos, hacen auditorías semanales súper rigurosas, cumplen con absolutamente todas las leyes habidas y por haber, y de repente colapsan estrepitosamente. Hoy vamos a descubrir por qué el éxito o fracaso de una empresa casi nunca se encuentra en los manuales de cumplimiento. Sí, es que se decide detrás del telón, o sea, en la psicología cruda y la dinámica de poder en la sala de juntas. Así es, y para eso contamos con fuentes fascinantes hoy, destacando extractos muy detallados del trabajo de Ram Charan, específicamente su investigación sobre consejos de administración que crean valor, además de presentaciones ejecutivas y estudios sobre el comportamiento real de los líderes en estas salas. La misión hoy es entender cómo los consejos pasan de ser solo grupos ceremoniales a una ventaja competitiva. Y es un cambio de paradigma urgente, la verdad, porque durante décadas hemos estado midiendo el gobierno corporativo con la regla equivocada. Existe esta creencia de que el gobierno corporativo se trata nada más de prevenir fraudes o, palomear una lista de regulaciones. Como si fuera un trámite burocrático más. Exactamente. Pero la investigación que tenemos hoy sobre la mesa nos dice que eso es solo el mínimo indispensable. Es higiene básica. El verdadero objetivo es impulsar el valor de la compañía, entendiendo el porqué profundo detrás de los números. A ver, me quiero detener en este concepto de cumplir reglas, porque siento que aquí hay una trampa en la que caen muchísimas organizaciones. Muchos analistas externos y reguladores se obsesionan febrilmente con los insumos mecánicos. Sí, claro. Revisan minuciosamente cuántos comités hay. Exacto, cuántos comités, cuántas horas duran las reuniones, o si cumplen la ley Sarbanes-Oxley al pie de la letra. Y claro, estas reglas nacieron para evitar fraudes, pero pareciera que se volvieron el fin en sí mismo, no un medio. Es que la evidencia clínica demuestra de manera súper contundente que esos factores son solo métricas débiles, son indicadores que no tienen una relación causal con un buen gobierno corporativo. Ram Charan revela que hay una evolución. Un consejo puede estar en una etapa liberada, donde hablan mucho, pero están desenfocados. Por actividad sin impacto real, digamos. Exacto. Y para pasar a una etapa verdaderamente progresista o de vanguardia, se requieren 3 pilares: la dinámica de grupo, la arquitectura de la información y un enfoque en cuestiones sustantivas. Pero aquí, el mayor enemigo es algo que la investigación llama el código de simpatía. El código de simpatía. ¡Wow! Suena a algo sutil pero letal. O sea, es como un corredor de maratón que se preocupa más por no ensuciar sus tenis nuevos que por ganar la carrera, ¿no? Es una gran analogía. El código de simpatía reprime el debate crítico porque los consejeros tienen miedo de ofender al de al lado o al director general. Pero a ver, te lanzo un reto directo con esto. ¿Por qué los reguladores insisten muchísimo en la estructura? ¿Acaso no es absolutamente indispensable tener cuotas estrictas de consejeros independientes para romper esa simpatía y asegurar la objetividad? Fíjate que lo fascinante aquí es que la independencia es, ante todo, un estado mental. No es un renglón en tu currículum. Las investigaciones del profesor Sumantra Ghoshal demostraron algo que incomoda a muchos, y es que la proporción matemática de directores independientes no tiene ningún efecto causal en el rendimiento. Espera, ¿ningún efecto? ¿Cero? Cero. Puedes tener la mesa llena de personas sin vínculos financieros con la empresa, pero si operan bajo ese código de simpatía, si no hacen la pregunta incómoda por no caer mal, su independencia de papel no sirve de nada. ¡Qué fuerte! Y supongo que ese mismo miedo al conflicto es lo que los lleva a perderse en debates interminables sobre mecánica operativa. O sea, si no queremos hablar del elefante en la habitación, que es el mal desempeño del CEO, mejor discutimos si creamos 2 comités nuevos.
Es la definición exacta de estancamiento burocrático. En lugar de enfrentar los problemas, el Consejo se esconde detrás de la estructura. Por eso las fuentes sugieren que esos debates operativos deben resolverse con un pragmatismo total. Cortar por lo sano. Así es. Un consejo de vanguardia mantiene el mínimo de comités indispensables. Hablamos de gobernanza, compensación y auditoría. Quizás uno de riesgos si la industria lo amerita. Nada más. Y me imagino que también hay que mover a la gente dentro de esos comités, ¿no? Para que no se formen mafias o inercias. Totalmente. Es vital rotar a los miembros de estos comités cada 2 o 3 años. Evitas redundancias, rompes los hilos de pensamiento y mantienes la agilidad cognitiva en la sala de juntas. Claro, la estructura tiene que servir a la estrategia. Pero bueno, esto nos lleva a un problema de logística pura. Incluso si tienes a los directores más valientes y la mejor estructura, son inútiles si se les alimenta con la información equivocada. Ahí es donde entra la famosa arquitectura de la información. Exacto. Y es un hecho documentado que a los directores los inundan con enciclopedias de datos financieros retrospectivos una semana antes de la junta. Pero a ver, si yo soy consejera y me pueden demandar si la empresa quiebra, mi instinto me dice que revise hasta el último centavo del trimestre pasado. ¿Por qué me pedirían que lo ignore? Es una reacción supernatural. Pero analizar exhaustivamente el estado de resultados para dirigir el futuro es como leer un reporte de autopsia para recetarle medicina a un paciente. ¡Wow! Es preciso, pero ya no sirve de nada. Exacto, el paciente ya está muerto. El reporte es 100% preciso, pero describe eventos que ya pasaron. Las ganancias de hoy son el efecto de decisiones que se tomaron hace un año. Entonces, ¿qué exige un consejo verdaderamente progresista? Exigen un rediseño total de la agenda. Piden reportes enfocados en liquidez, flujo de caja y sobre todo métricas físicas causales. A ver, aterricemos eso de métricas físicas para quienes nos escuchan. ¿A qué se refieren exactamente en este contexto? Se refieren a los indicadores adelantados. Por ejemplo, la tasa de retención de clientes clave, o los tiempos del ciclo de innovación, o dinámicas específicas de los competidores. O sea, si se te van los clientes hoy, el golpe financiero no se ve hasta dentro de 9 meses. Así de simple. Si discutes por qué bajó la retención hoy, puedes anticipar la crisis y cambiar el rumbo. El estado financiero tradicional te avisa cuando la empresa ya se está hundiendo. Tiene todo el sentido, especialmente si consideramos el tiempo real del que disponen. Según las fuentes, el tiempo presencial promedio de un consejo es de apenas 48 a 60 horas al año. Es poquísimo. Cada minuto vale oro en esa sala. Por eso implementan la agenda de 12 meses. Toman todo lo que es rutinario, como aprobaciones legales y actas, y lo mandan a agendas de consentimiento previo. Ah, claro, lo aprueban antes y no gastan saliva en eso durante la junta. Exactamente. Así liberan esas valiosas 60 horas anuales para hacer pruebas de estrés financiero, evaluar riesgos operativos y prepararse para la tormenta perfecta. La mayor fuente de creación o destrucción de valor es asegurar al CEO adecuado y evaluar al talento. Es la decisión suprema, sin lugar a dudas. Y los números que dan las fuentes asustan. Elegir al CEO equivocado es devastador. Te toma de 1 a 2 años darte cuenta del error y otro año más reemplazarlo. Son 3 años de parálisis. Y en el mercado actual, 3 años de parálisis es una sentencia de muerte para cualquier corporativo. Totalmente. Pero aquí hay un error gravísimo que mencionan los textos, y es delegar la sucesión al CEO saliente o depender ciegamente de las firmas de búsqueda de talento. Es que depender solo de los headhunters roza la negligencia fiduciaria. Las firmas de búsqueda quieren cobrar su comisión, así que te van a presentar perfiles súper seguros con currículums impecables que no generen controversia. Es como comprar una casa guiándote nada más por el folleto que te da el agente inmobiliario, sin mandar a tu propio inspector a checar si las tuberías sirven. Es una receta para el desastre, porque el éxito pasado siempre es contextual. Un líder que rescató a una empresa haciendo recortes masivos no necesariamente tiene la sutileza para liderar una fase de crecimiento orgánico. Entonces, ¿qué hace un consejo de vanguardia en estos casos? Definen internamente 3 o 4 habilidades innegociables basadas en el reto actual. Las fuentes citan el caso de Bank of America en 2001. Venían de una época súper agresiva de adquisiciones. Claro, compraban bancos por todos lados. Exacto. Y el consejo se dio cuenta de que ya no necesitaban a un negociador carismático. Necesitaban a un experto operativo para integrar todo lo que ya habían comprado. Así que eligieron a Ken Lewis, alguien menos mediático, pero perfecto para esa etapa.
Pero a ver, ¿cómo evitas caer en la trampa del candidato carismático que se sabe vender increíble en la entrevista? La fuente habla mucho de este concepto del director no deseado, este perfil tóxico que secuestra el grupo. Pues aquí es donde la consejera o los miembros actuales del consejo tienen que ser implacables. Tienen que hacer investigaciones de campo profundas. No puedes conformarte con llamar a las 3 referencias que te da el candidato. Pues obvio te va a dar los nombres de sus amigos. Exacto. Los consejeros deben usar sus propias redes informales en la industria para averiguar quién es realmente esa persona. Hay un caso impactante en el material sobre esto. Sí, la anécdota del cerebro de la puerta de al lado. Cuéntanos esa historia porque es buenísima. Fíjate que un consejo contrató a un CEO externo porque su currículum era brillante, con puros éxitos en su empresa anterior. Pero cuando llega al nuevo puesto, su desempeño es un desastre total. Nada que ver con lo prometido. Nada. Entonces un consejero decide usar sus contactos y hace una investigación privada retrospectiva. Descubre que, en la empresa anterior, el candidato en realidad no tomaba las decisiones estratégicas clave. ¿Quién las tomaba entonces? El hijo del fundador. El tipo operaba silenciosamente en la oficina de al lado. El candidato solo era la cara pública que ejecutaba y se llevaba los aplausos. Si el consejo hubiera hecho su tarea usando sus propias redes, se habrían ahorrado millones. ¡Qué barbaridad! Y bueno, el rigor no aplica solo para buscar al CEO, ¿verdad? Según las fuentes, el consejo debe monitorear algo llamado el acervo genético del liderazgo en toda la empresa. Así es. Un consejo competitivo tiene que bajar a las trincheras y revisar constantemente a los 20 o 25 talentos que vienen subiendo. O sea, no solo fijarse en los vicepresidentes. Para nada. Si quieres que la empresa crezca a nivel global, pero resulta que tus próximos 20 líderes solo tienen experiencia regional, la Junta puede anticipar el colapso años antes. Claro. Pero para que el consejo tenga tanta autoridad de meterse a evaluar talento con lupa, su propia estructura de poder interno tiene que ser intachable. Y esto nos lleva a un debate súper candente. El famoso mito de la separación de roles, me imagino. Impulsada por fondos de inversión que exige separar legalmente el cargo de CEO y el de presidente del consejo. Sí, para evitar al CEO imperial, le dicen. Pues sí, y suena lógico. Si la obligación del consejo es supervisar al CEO, dejar que el CEO sea también el presidente suena a poner al zorro a cuidar el gallinero. ¿No es una barrera indispensable después de escándalos como WeWork o Theranos? Entiendo perfecto de dónde viene esa postura, pero los datos clínicos cuentan otra historia. Separar los cargos mecánicamente no es garantía de buen gobierno. Toma el caso de Enron, por ejemplo. El fraude más grande de principios de siglo. Porque el poder corporativo es muy fluido. Un presidente independiente corre el riesgo de convertirse en la voz pública de la empresa. La prensa y los analistas empiezan a buscar al presidente para hablar de estrategia. Y entonces opacan al CEO. Totalmente. Merman su credibilidad frente a Wall Street y frente a sus propios empleados. Es una telenovela que confunde a toda la organización. El título de presidente no te da poderes mágicos. El verdadero poder está en el consenso colectivo de los directores. Ok, pero si no separas los roles formalmente, ¿cómo evitas al dictador corporativo? ¿Cómo creas ese contrapeso? A través de la figura del director principal o lead director. Es una solución brillante. Actúa como intermediario, coordina sesiones ejecutivas sin que el CEO esté presente y forja consenso sin generar rivalidades públicas. Me imagino que la composición del consejo tiene que ser muy quirúrgica para que esto funcione. Completamente. La alineación debe ser una matriz de habilidades estrictamente proporcional a la estrategia. Por ejemplo, si buscas expansión global, traes expertos en eso. No traes al primo del dueño nada más porque cae bien. Exacto. Rompes el código de simpatía. Y Ram Charan insiste mucho en que es imperativo incluir al menos a un par de CEOs activos o retirados en el consejo. ¿Por qué específicamente ex-CEOs? Porque ellos entienden la presión brutal de la silla. Respetan la autoridad ejecutiva, no se pierden en teorías académicas y sobre todo exigen rendición de cuentas desde la experiencia pura. Saben detectar cuando les están mintiendo. O sea, al final del día, la gobernanza corporativa no es un problema de ingeniería de manuales, es un problema de comportamiento humano de élite. No lo pudiste haber resumido mejor. Y bueno, si sintetizamos todo este recorrido, la lección es muy profunda. Ya desmantelamos la ilusión de que cumplir métricas mecánicas o hacer más comités va a salvar a la empresa. Es puro teatro si no hay sustancia. Exacto. La gobernanza real requiere muchísima audacia psicológica. Implica romper ese confort del código de simpatía.
exigir arquitecturas de información que revelen el futuro y no el pasado, y adueñarse de la evaluación del talento ensuciándose las manos en la investigación. No puedes subcontratar tu juicio fiduciario a una agencia externa. Es tu responsabilidad indelegable. Y fíjate, para cerrar con un pensamiento un poco provocativo, si conectamos todo esto con la velocidad a la que se mueven los mercados hoy por la inteligencia artificial, surge una pregunta fascinante. A ver, dinos. Si los consejos progresistas están abandonando el análisis del pasado para enfocarse en predicciones, modelos de estrés y eliminar los sesgos personales, ¿llegará el día en que una inteligencia artificial ocupe un asiento formal y legal en la junta directiva? ¡Wow! ¿Un consejero virtual? Exacto, un ente diseñado para cruzar millones de datos causales en tiempo real, validar las proyecciones humanas y eliminar por completo la política de la sala. Sería el consejero verdaderamente independiente por excelencia. Es un horizonte que definitivamente pronto dejará de ser ciencia ficción y reta todo lo que sabemos sobre gobernanza corporativa. Nos despedimos agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en este podcast de Empresas Efectivas. Les pedimos que sigan con nosotros en nuestro portal. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.